Contratación Pública, episodio 217. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con contratar con la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata que asesora y forma a empresas para contratar con la administración. 8 de septiembre de 2024, episodio número 217 y primero de la sexta temporada del podcast. Episodio en el que te sigo contando la historia de un contrato público, las cosas que pasan y tienen que pasar desde que surge la necesidad hasta que cobras la factura. Antes de eso, si quieres actualizar tus conocimientos, conocer otra forma de hacer o darle una vuelta a lo que ya haces para ver qué se puede mejorar, luisgracia.es. Y ahora sí, vamos allá. En esta serie Historia de un contrato, explico cuestiones, trámites que en su gran mayoría no son ni responsabilidad ni trabajo de contratistas. En este caso, los contratistas observamos o sufrimos lo que otros hacen. Y es que ya sabes que cuando para nosotros empieza todo, para la administración empieza el final. La tramitación de un contrato público conlleva muchos pasos y trámites que se pueden demorar durante meses. En esta compleja historia, el anuncio de licitación y la fase de adjudicación del contrato son la punta del iceberg, lo que se ve. Y ese es el propósito de esta serie, aproximarnos a conocer lo que hay debajo de la punta del iceberg, ya que lo normal y también lo más probable es que no estés al tanto de todos los trámites, condiciones y aspectos que desde la administración se deben tener en cuenta para que llegues a cobrar una factura. Y es normal, no es tu responsabilidad gestionarlo. Y como hasta la base todo es iceberg, es bueno conocer y comprender cada fase del proceso. Todos esos pasos que da la administración y que culminan con el pago de tus facturas y la devolución de las garantías. Por eso esta serie Historia de un contrato, para ofrecerte una visión global, para que tengas información sobre los procedimientos y requisitos que comporta la tramitación de un contrato público, aunque no tengas que gestionarlo directamente y no sea tu deber hacerlo. Y especialmente para entender los procesos, para entender los porqués, para entender a las personas que gestionan el contrato, para colaborar a que todo transcurra con fluidez. Por eso son cuestiones que te conviene saber. Y una cosa más, el descargo de responsabilidad. El hecho de que te esté contando la historia de un contrato puede o debe ser incluso contradictorio con mi principio de nunca enseñarte o decirte que hagas algo que yo no haya hecho antes. Por eso quiero dejar claro que yo nunca he tramitado un expediente de contratación y no tengo experiencia en ese ámbito, ya que nunca he sido funcionario. De lo que sí puedo hablar, aconsejar y enseñar es sobre contratar con la administración. Eso sí que lo he hecho antes, unas cuantas veces. Y aunque como contratista no es nuestra responsabilidad tramitar el expediente de contratación, es importante saber lo que sucede y lo que tiene que suceder para cobrar las facturas. Por esta razón, me atrevo a contártelo, aun a riesgo de equivocarme o pasar por alto detalles, ya que mi intención es darte una idea general y que entendamos el proceso, aunque nunca necesitemos llevarlo a cabo. Venga, ahora sí, vamos al asunto. Para empezar, pongámonos en situación, empezando por recordar el paso que precede a la fase de evaluación de las ofertas, la adjudicación del contrato. Antes de esta novena etapa de la historia de un contrato, el órgano de contratación logró, por fin, adjudicar el contrato, un acto que pone fin a la decisiva y visible fase de adjudicación. Tras la propuesta de adjudicación efectuada por la mesa de contratación, el órgano de contratación comprueba que el licitador propuesto acredita las condiciones establecidas en el pliego para resultar adjudicatario del contrato. Un proceso meticuloso y regulado que es conducido con tanto rigor como prudencia, ya que lo normal es que la adjudicación del contrato suponga el final de la fase de adjudicación del contrato. Hombre, técnicamente sería la formalización, pero vaya, ya sería casi un trámite, ¿verdad? Sería la consecuencia de la adjudicación, la formalización. Bueno, el caso es que concretamente pasarán
O pueden pasar estas cosas. El licitador propuesto como adjudicatario recibirá un requerimiento para aportar la documentación que acredite su representación y los requisitos de aptitud para contratar, esto es, capacidad de obrar, acreditación de las solvencias y el hecho de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. También para que aporte la garantía y otros documentos que se hayan previsto en el pliego de la licitación, pues como podría ser una determinada adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato. Bueno, en cualquier caso, no hay sorpresas. Lo que se pide en este momento se conoce de antemano por estar en los pliegos. Por tanto, se puede preparar con antelación. De hecho, se debe preparar paralelamente con la oferta. Los requerimientos tienen plazos, especialmente por el principio de igualdad de trato, aunque también por alguna cosa más. Por tanto, los plazos están para cumplirlos con rigor. Es importante tener esto en cuenta. La Administración observa con celo los plazos cuando está en este trámite de adjudicación. No hay flexibilidad porque no puede haberla. Esto es una especie de café para todos. Y aunque es cierto que el licitador tiene cierto margen de, digamos, error a la hora de aportar la documentación que se le requiere, ese cierto margen no está regulado en la ley y su aplicación queda al arbitrio del órgano de contratación, a su juicio o consideración en cada caso. De nuevo, opera, entre otros, el principio de igualdad de trato y no discriminación, que obliga a la Administración a ser especialmente meticulosa a la hora de admitir documentos a subsanar, como a otorgar el plazo que resulte razonable para ello, atendiendo a la premisa de puede subsanarse lo que existe, pero no se ha aportado, no se puede subsanar lo que en el momento citado antes no existe de manera indudable. Si, llegados a este punto, el licitador no aporta la documentación requerida y, por otra parte, conocida desde que se publicaron los pliegos, no se irá de rositas. El órgano de contratación le tendrá que aplicar una penalización del 3% sobre el presupuesto base de licitación. Aunque esto tiene sus abundantes y ricos matices, conviene tenerlo en cuenta desde el mismo momento en que decides presentar oferta, semanas o incluso meses antes. Otro detalle importante que olvidé comentar en el anterior episodio de Historia de un contrato de esta serie es que la adjudicación tiene publicidad. Se comunica tanto a quien la recibe como al resto de los licitadores y, por supuesto, se publica en el perfil de contratante junto con el resto de la documentación de la licitación. Esa comunicación incluye las puntuaciones obtenidas por cada oferta y permite conocer el por qué uno gana y otros pierden. La adjudicación es un acto que se puede impugnar, recurrir. De ahí que deba ser, además de notificada o publicada, justificada, razonada. Y si, como es normal, todo concluye con la adjudicación del contrato, te habrás ganado el derecho a facturar y la obligación de cumplir con lo establecido en los pliegos. En cualquier caso, y a nivel interno, ya puedes empezar a organizarte para ejecutar el contrato, aunque los trámites, como no puede ser de otra manera, no han terminado. Así que hablemos ya de la formalización del contrato. Vamos a ver. ¿Qué es la formalización de un contrato público? Bueno, pues es un acto formal que reúne en un documento el contenido de los pliegos y el contenido de la oferta. Documento que ambas partes, administración y contratista, aceptan y se obligan a cumplir desde que se firma. Es importante tener en cuenta que después de la adjudicación no puede, o mejor dicho, no debe ocurrir nada que no sea la formalización. Por tanto, el único paso posible después de la adjudicación es la formalización del contrato. Lo único que hay que hacer. No se debe, quizá, y de nuevo, mejor dicho, no se debe empezar a ejecutar el contrato hasta que este trámite haya concluido. Bien. La formalización del contrato, pues tiene un artículo dedicado, como no, en la Ley de Contratos del Sector Público, el 153, que establece en primer lugar que el contrato debe ajustarse con exactitud a los pliegos de la licitación. No pueden aparecer condiciones nuevas, ni desaparecer ninguna condición, ni puede haber ningún cambio de alcance o condiciones respecto de lo establecido en los pliegos de la licitación. De ahí que, básicamente, lo que se firma es el conjunto de los pliegos que, junto con las condiciones de la oferta presentada, pasan a ser el contrato que obliga a las partes. Por eso mismo, siempre te digo que el pliego es el contrato. Y por eso mismo es tan importante hacer una buena lectura de los pliegos y entenderlos. Y por eso mismo, en cuanto a esto,
Oye, es que no hay color entre el sector privado y el público. En el sector privado, después de un largo y costoso proceso de negociación, depende, claro, te puedes encontrar con un contrato que, pues mira, firmarás con la nariz tapada y mirando para otro lado, pero que acabarás firmando, o mejor dicho, tragando. Yo, yo he firmado muchos de esos y también he hecho firmar unos cuantos a subcontratistas. Bueno, en cuanto a los plazos, ¿al cuándo? De entrada, la Ley de Contratos del Sector Público establece que el contrato debe formalizarse como tarde en los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación al adjudicatario o la publicación de la adjudicación en el perfil de contratante. Vamos a ver. Ojo con esto. Tanto la notificación como la publicación en el perfil surten el mismo efecto. Si estás estirando la goma y ganando tiempo, no te servirá de nada retrasar la apertura de la notificación de adjudicación que da inicio al plazo para la formalización, si esta notificación, si esta información se ha publicado en el perfil. Toma nota de esto. Porque dices, voy a ganar unos días, yo ya sé que me van a notificar la adjudicación porque presenté toda la documentación correctamente. Pues mira, me gano unos días, ¿vale? Porque me va un poco mal empezar justo ahora, a ver si puedo estirar esto un poco y voy a abrir la notificación más tarde. ¿No te vale? Si eso se ha publicado en el perfil y suele ser así. Entonces, claro, no habrás abierto, pero has tenido posibilidad de conocerlo. ¿De acuerdo? Aunque tampoco debes contar con esos 15 días laborables, que en la práctica son nada más y nada menos que 3 semanas. Un mundo. La Ley de Contratos del Sector Público establece un plazo máximo, a más tardar, aunque el órgano de contratación puede perfectamente señalar un plazo menor. 5 días naturales, 10, lo que se considere oportuno y no exceda el plazo que señala la ley. De todos modos, no te preocupes, el órgano de contratación te lo hará saber en la notificación de adjudicación. Aunque lo normal suelen ser 10 días naturales, salvo que haya circunstancias que requieran una mayor rapidez, una mayor diligencia. Y en ese caso te puedes encontrar con hasta 5 o 3 días hábiles para firmar. Cuidado, que en nada empieza a contar el plazo de ejecución y cuando se acortan los plazos así también es por algo. Por otro lado, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, es decir, que si se trata de un contrato de servicio o suministro con un valor estimado superior a 100.000 euros o de obras con un valor superior a 3 millones, casi nada, tiene que pasar como mínimo 15 días hábiles para que otros licitadores puedan impugnar la adjudicación, si así lo consideran, en defensa de sus derechos, no porque les parezca mal o quieran hacer un mundo más justo. Normalmente, lo habitual es que cuando otro licitador pone un recurso contra el acto de adjudicación, solicite la suspensión de la formalización del contrato para evitar males mayores. Dicho de otro modo, cuando hay recurso, se pulsa la tecla pause hasta que se resuelva, no sea que el contrato se formalice y se empiece a ejecutar y ya estemos ahí a hechos consumados. No obstante, lo normal es que no haya recurso. Y cuando es así, en la notificación de adjudicación que lleva incluido el requerimiento para la formalización del contrato, se dan esos 15 días hábiles para que otros puedan recurrir, más otros 5 días para que el contrato quede formalizado. Es decir, 15 días para recurrir y si no hay recurso, ahí así que a los 5 días, venga, a firmar. Ahora bien, ¿qué pasa si no se formaliza un contrato público por culpa del contratista? Por nuestra culpa. Si después de haber presentado todos los documentos para que te adjudiquen el contrato, si decides que esto no es para ti, que no te sale a cuenta o que ya no puedes o que ahora no quieres, puedes habértelo pensado antes, que hay formas de intentar resolver esta situación sin que te cueste dinero. Porque en este momento, si por culpa del adjudicatario no se formaliza el contrato dentro del plazo que se indicó por parte del órgano de contratación en la notificación de adjudicación, el órgano de contratación deberá penalizar con un importe equivalente al 3% del presupuesto base de licitación al contratista. Y además, en este caso lo tiene fácil para cobrarse. Le basta con tirar de la garantía definitiva que hace tan solo unos días depositaste. Y no solo eso, porque, mira, si les has tocado las narices, perjudicado o entorpecido lo que fuera que pretendía resolver el contrato adjudicado, podrán perfectamente imponerte una prohibición de contratar con la administración. Es así. Asunto que no es común que ocurra, es cierto. Asunto al que dedico los episodios 60 y 61 de este podcast y que normalmente solo sale adelante cuando se han tocado mucho las narices, porque no es algo que se tramite fácilmente, es un tanto farragoso. Y si esto ocurre,
el órgano de contratación, bueno, pues no tiene que volver a la casilla de salida, tiene que volver al paso anterior y requerirá al licitador que presentó la siguiente mejor oferta para que aporte la documentación que acredite que está en condiciones de ejecutar el contrato conforme a lo previsto en los pliegos. Y ahí se retoma el trámite. Oye, ¿y si es la administración quien no formaliza el contrato? Hombre, sin duda se trataría de un hecho excepcional. Esto es poco probable, aunque por otro lado es perfectamente posible, tanto que incluso se prevé en la ley. De hecho, es algo que ocurre y ha ocurrido antes. ¿Qué habría detrás de una renuncia a la formalización? La razón o el motivo principal para que una administración renuncie a formalizar un contrato serían los conocidos como motivos de interés público. Es decir, que si se escribe bien, cualquier cosa puede valer. También, y ya dentro del dominio de la ciencia ficción, por apreciar alguna infracción, es así, por apreciar alguna infracción de las normas de preparación del contrato o del mismo procedimiento de adjudicación. Digo ciencia ficción porque si no hay vicio de nulidad, y a estas alturas nadie lo ha advertido, se aplica la ley de la ventaja. El juego sigue y se prima la atención de la necesidad que hay detrás de la ejecución del contrato, lo que viene a satisfacer. ¿Y qué prevé la ley en este caso? Bueno, pues nada. Dice esto de si las causas, literal, lo voy a leer literalmente, textualmente. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. Fíjate que habla de demora. Bueno, daría mucho de sí el asunto, o no, la verdad que no lo sé, pero es que dices demora, estas cosas nunca son por casualidad, vaya. Y bueno, lo del concepto de daños y perjuicios, que es algo, oye, más elástico que la conciencia de un político en campaña. Así que poco puedes esperar en un caso así. Olvídate de reclamar lucros cesantes o cosas por el estilo. Como mucho, los gastos de constitución de la garantía definitiva que deberás de acreditar y justificar, por supuesto. Y si lo planteas bien, yo te diría que muy bien, hasta un 2% del precio de adjudicación del contrato. O sea que, según el caso, una compensación pírrica para el esfuerzo que supone preparar la oferta y llegar hasta este punto. Y luego, si te toca reclamar esos daños y perjuicios, que tampoco te los van a liquidar automáticamente. Bueno, llegados a este punto, pues nos toca hablar del trámite en sí. Hoy en día la firma del contrato es algo que se resuelve en un santiamén. Hubo un tiempo no muy lejano en el que había que desplazarse, presentarse en una oficina y firmar cientos de hojas de papel por triplicado en presencia de un funcionario. O sea, que se te iba en el asunto media mañana o la mañana entera. Aunque, oye, podías aprovechar para saludar, que eso de poner cara a la gente y que te la pongan a ti es algo muy conveniente. Pero esto daría para otra cosa, ¿no? Daría para otro episodio. La cuestión es que, desde hace años, la firma se resuelve a través de la plataforma de contratación del sector público o a través de la sede electrónica del órgano de contratación. También he visto cosas que se resuelven por correo electrónico, no pasaría nada. Pero bueno, en cualquier caso es un trámite sencillo, 100% telemático que puedes atender en unos minutos desde tu mesa. Venga, para ir terminando, hablemos de los efectos de la formalización de un contrato público. Esto es importante. La formalización del contrato despliega distintos e interesantes efectos, tanto para la administración como para el contratista. Nos encontramos ante un hito. Aunque parezca que estamos dando cumplimiento a una mera formalidad que viene a culminar un proceso que, en el caso de la administración, comenzó hace meses, y en nuestro caso no es más que un último detalle o formalismo fácil de resolver y que aparentemente no tiene especial relevancia. Pero bueno, podríamos resumir que, a partir de la formalización, ya resultan exigibles todas las obligaciones que están previstas en el contrato en la forma en la que estén. Habrá contratos sota, caballo y rey, sencillos, y habrá contratos con, plazos parciales a satisfacer, obligaciones de puesta a disposición o acceso por parte de la administración que te deben dar algo, te deben permitir acceder a algo, lo que sea. ¿Vale? Las expropiaciones, muy típico en caso de obra civil. Obligaciones de información o interlocución, trámites o gestiones que deben realizarse a raíz de que el contrato ya está vigente, etcétera, etcétera. Puede haber tantas situaciones particulares como contratos. Quizá por ello, lo más relevante en este momento, así en general, es que se da inicio al cómputo de los plazos establecidos en el pliego para la duración del contrato. Se pone el cronómetro en marcha. Es ahora cuando no solo podemos empezar a ejecutar, es cuando debemos empezar a ejecutar el contrato. Es lo que espera la administración que ocurra. Y es lo que nos conviene a los contratistas
para cobrar las facturas, que, oye, déjate de historias, a eso hemos venido. Venga, en resumen, la formalización es un acto formal que aúna en un documento el contenido de los pliegos y el contenido de la oferta, documento que ambas partes aceptan y se obligan a cumplir desde que se firma. La formalización, el acto de firmar este documento por las partes, administración y contratista, es lo único que debe pasar desde el momento en que se adjudica el contrato. Nada de empezar a ejecutar sin haber formalizado. Un acto formal, con unos plazos tasados en la Ley de Contratos del Sector Público que, en función del valor estimado del contrato, en unos casos, y de las prisas del órgano de contratación en otros, oscilarán entre los 25 y los 10 días naturales desde que se notifique la adjudicación. Plazos que, en cualquier caso, son conocidos desde el mismo momento en el que la Administración notifica la adjudicación, ya que normalmente es en esa notificación donde se emplaza al adjudicatario para la formalización del contrato en un determinado plazo. Por otro lado, y al igual que ocurre cuando se entiende que se ha renunciado a la adjudicación de un contrato, el hecho de no formalizar el contrato tiene consecuencias, tanto para el adjudicatario como para la Administración. En el caso del adjudicatario, la aplicación de una penalización equivalente al 3% del presupuesto base de licitación, y en el caso de la Administración, la obligación de indemnizar al adjudicatario por los daños y perjuicios. Un concepto, ya sabes, bastante elástico. La formalización es un trámite que se resuelve fácilmente, de forma telemática. La Administración prepara la documentación y el adjudicatario del contrato, pronto contratista, lo firma a través de la plataforma de contratación del sector público o por los medios que señale el órgano de contratación. Por último, y entre los distintos efectos que surte la formalización, y que no son ni más ni menos que aquellos que se hubieran previsto en los pliegos de la licitación, pliegos que ahora son contrato por efectos de la formalización, el más significativo es la puesta en marcha del cronómetro, el inicio del plazo de ejecución del contrato, ya que para facturar primero hay que ejecutar. Y hasta aquí el episodio 217. En el próximo episodio te hablaré sobre alguna resolución de algún tribunal administrativo de recursos contractuales que nos sirva para extraer algún aprendizaje o alguna moraleja. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes actualizar y completar tus conocimientos para contratar con la administración en luisgracia.es. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de 2 semanas.